Buenos días, familia de La Roca. Bienvenidos a una reunión más en casa. Somos la Amistad de Puebla, La Roca, Fundamento Familiar. Así es que te damos la más cordial bienvenida. Si tú nos estás viendo, te pedimos que compartas esta reunión en tus redes sociales. Estamos ya iniciando nuestra reunión como cada domingo. Así es que corre la voz, ya empezamos la reunión. Quiero darles unos breves anuncios. Estamos en una jornada de ayuno y oración por 21 días. Ya estamos a la mitad, pasando la mitad de esta jornada, 21 días. Si tú quieres orar con nosotros, te animo a que veas las diapositivas en la página de La Roca Fundamento Familiar en Facebook. Bueno, esta jornada la vamos a concluir ya el próximo domingo, 13 de septiembre, y lo vamos a festejar con un gran evento, el Rueda Fest. Así es, usted ya vio en pantalla nuestros anuncios. Si usted no tuvo la oportunidad de mandar su video o no va a poder participar de este gran evento, le animamos a que siga la transmisión. Vamos a transmitir en vivo el próximo domingo a las 11 de la mañana por nuestra página de Facebook, y también vamos a poner la repetición en nuestra página de YouTube, La Roca Fundamento Familiar. Bienvenidos. Y les invitamos a que continúen en el estudio bíblico que estamos teniendo los miércoles, nuestra siguiente clase de escatología para principiantes con nuestra pastora Silvia Aguilar. Está interesante. Tan solo la introducción, apenas si nos alcanzó el tiempo, pero vamos a ver cosas fundamentales para entender estos tiempos y los tiempos venideros. Les queremos pedir que también vayan preparando sus elementos. Hoy tenemos la Cena del Señor o la Santa Cena, así es que aprovecha el tiempo. Vamos a entrar a un tiempo de adoración en familia. Quiero invitarte a que prepares tu corazón con toda tu familia, o si estás solo en la intimidad de tu casa, pues adelante. Vamos a orar delante del Padre, vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos aún a través de los cantos. Dios nos habla también a través de los cantos. Prepara tu corazón, vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Adelante. Te alabamos, Jesús, por siempre. Tú eres el motivo de nuestra alabanza. Tú eres el motivo de nuestro gozo. Oh Dios, estamos delante de tu presencia exaltándote por lo bueno que eres, por lo maravilloso que eres, porque eres un Padre amoroso, porque eres un Padre misericordioso. Te alabamos, Jesús, por ser tan bueno con nosotros. Derrama tu espíritu en este momento en los hogares, bendito Dios. Yo te pido que derrames de tu Espíritu Santo y que no sea una reunión más, Señor, sino que podamos tener un encuentro personal contigo. A todos aquellos que son fieles en escuchar esta grabación, pero a los que son ocasionales también los bendecimos, Padre, porque tú no te detienes, Señor, por el tiempo ni el espacio. Tú eres eterno, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que te agrades con nuestra alabanza, que sale de lo más profundo de nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente, nuestra alma, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos. Te alabamos, Dios. Dios, tú reinas. Reina, Señor, reina, reina, reina en los hogares, Padre. Reina en nuestras vidas. Que tu reino se establezca en nuestro corazón, oh Dios. Ven, Jesús. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres el motivo de nuestro gozo. Tú eres el motivo de nuestra alabanza, Padre. En ti está nuestra esperanza, Señor. Tú eres digno.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dormirá el que guarda a Israel, porque tú estarás con nosotros, Señor. Caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor, que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor, que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre.
sufrió para que el gran Rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia
Señor, tú ya habías planeado una vida, Señor, llena de vida y de esperanza, Jesús. Gracias, Dios. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Clamamos, Señor, por tu presencia. Clamamos, Señor, por ti. Clamamos, bendito Jesús. Clamamos. Te anhelamos, Señor.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y en ti estamos seguros. ¿Y a dónde más podremos ir? Si solamente tú tienes palabras de vida. Tú eres nuestro preferido, nuestro amado Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, porque no hay Dios como tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos has escogido y nos has llenado de tu Espíritu Santo, por lo cual podemos clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Bendito eres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias hoy han sido nuevas para nosotros este día. Por eso te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Padre. Bendito sea, Señor, por hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Pues si usted ya tiene preparados sus elementos, sus galletas, un pan y una copita de jugo de uva, pues vamos a participar
de la Cena del Señor o la Santa Cena. Algunos recuerdan este día del sacrificio del Señor Jesús una vez al año en la Pascua o Semana Santa. Nosotros tenemos por costumbre recordar este sacrificio el primer día, el primer domingo de cada mes. Pero antes de participar de la Cena del Señor o de la Santa Cena, quiero invitarle a que usted participe, que no se abstenga. Si usted se siente indigno, este es el día para que usted se ponga cuentas con el Señor, le pida perdón por sus faltas, sus pecados y participe, no se quede fuera. Esto es importante. Recuerde que el Señor dio la vida por usted, que Él está presto para perdonar sus pecados. Así es que vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Usted conoce lo que ha vivido durante la semana, durante el mes. Así es que disponga su corazón delante del Padre. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia y queremos hacer memoria del sacrificio de tu Hijo, el cual tú diste en perdón por nuestros pecados, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz por cada uno de nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas en este día, Señor, por nuestros pecados, por nuestras omisiones, Señor. Perdónanos, Padre. Venimos a ti, Señor, confiados, Señor, porque grande es tu misericordia y tu perdón para nosotros, por lo cual te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en fe, Señor, creemos y aceptamos tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, si usted ya tiene listos sus elementos, vamos a recordar, a hacer este memorial por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en su carta, en su primera carta a los Corintios, lo siguiente, en el versículo 23 del capítulo 11, el apóstol Pablo escribió: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así es que, familia, si usted tiene su pan, participe, coma. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Bebamos. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. No lo entendíamos, pero ahora sabemos que tú diste tu vida por amor a cada uno de nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos, Señor. No hay palabras para decirte gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque nos amas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, familia. Pues sean nuevamente bienvenidos todos aquellos que se están conectando en esta hora. Dispongan su corazón, preparen su libreta, su bolígrafo, lápiz para tomar apuntes. Vamos a recibir una palabra especial de parte de nuestro pastor José Luis Aguilar.
Muy buenos días de nuevo. ¿Cómo está, familia hermosa? Te bendigo y te mando un caluroso abrazo en esta mañana un tanto frío, un tanto templada, pero todos dispuestos con un corazón que arde después de haber alabado, después de haber adorado a nuestro Señor y reconocer que sin Él no somos nada. Queremos conocerle, estábamos cantando. Queremos conocer mucho más al Señor Jesús. Y mira qué importante es que nos haya legado la palabra, todo lo que Él caminó, todo lo que Él dijo, pero sobre todo todo lo que Él hizo. Porque no solamente podemos ver que hablaba y de cómo hablaba, sino los milagros que hacía y la manera en que se conducía. Y eso es un verdadero ejemplo de integridad, de fidelidad al Padre. Lo mismo que estamos llamados cada uno de nosotros a hacer. Bueno, muy bien, pues es muy importante conocer la Escritura para saber realmente en quién creemos y qué creemos. Pero a veces nos confundimos porque solamente pensamos que a Dios compete hacer todo. Una vez que hemos recibido al Señor, una vez que le hemos confesado como nuestro Salvador, como nuestro Rey, ahora de pronto nos desprendemos quizás de hacer lo que nos corresponde hacer y sumar en ese sentido a ese milagro que esperamos. Creemos que por estar sentados, que por estar solamente orando, las cosas se van a dar. Es muy importante la oración, pero es un primer paso. El segundo paso es el hecho de que tú participes de este milagro. ¿Cómo? De manera activa, haciendo lo que te corresponde, haciendo lo que te toca en cada circunstancia. De pronto habrá quien no tiene trabajo y dice, bueno, pues voy a orar para que haya trabajo. No solamente eso. Tú te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que ser insistente cuando vas a hacer una solicitud. Hoy día la mayoría de los trabajos donde vas a hacer una solicitud te dicen, nosotros le hablamos y no te hablan. Tú necesitas, por ejemplo, y esto es un mero ejemplo, tú necesitas estar hablando de manera constante para recibir la respuesta. Es decir, tu fe te mueve, tu fe te impulsa a hacer esto. Si realmente anhelas algo, tienes que desarrollar la fe, tienes que buscar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Decía entonces, creemos que una vez que hemos recibido al Señor, solamente orando vamos a lograr las cosas. No, es tu participación. Nos planteamos un escenario en donde, lejos de ser actores, nos convertimos solo en espectadores. A veces en la propia congregación vemos la alabanza, oímos la prédica, pero saliendo de ahí ya no hacemos nada. Se quedó la prédica, se quedó la palabra justamente en el auditorio o donde la hayamos escuchado. Es importante darle continuidad a lo que escuchamos cada domingo, como el día justamente de hoy. Porque justamente cuando solamente oramos y el Señor, que conoce sus tiempos y sus formas, no te da lo que quieres en el momento en que tú lo necesitas desde tu punto de vista, viene la frustración. Decimos, Jesús no me escucha, soy lo peor, no soy digno, como acabamos de escuchar hace un momento con Joel, creemos que no somos dignos y abandonamos justamente la oración, abandonamos justamente la petición. No es así. Y entonces yo me preguntaría, ¿cómo activar mi fe? ¿Cómo crecer en ella? ¿Cómo ir sobre todo en los tiempos de dificultad como los que escuchamos ahora? ¿Cómo tener una provisión de fe suficiente para que en los momentos difíciles saquemos de ese almacén, válgame la expresión, de fe, de esperanza y sigamos adelante? Si nosotros solamente escuchamos los domingos una prédica, no es suficiente para estar fortaleciendo nuestra fe, para que haya crecimiento. Por eso es muy importante la lectura. Y a veces solamente creemos que leyendo un verso tenemos toda la solución, toda la respuesta.
¿Sabes dónde está toda la respuesta? Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es cierto, podemos leer diferentes libros en diferente momento, pero necesitamos conocer todo el contexto bíblico para tener un perfecto entendimiento de la personalidad de nuestro Dios, de Jesús y de la obra del Espíritu Santo. Un solo verso viene sustentado y viene fundamentado con otra serie de comentarios, con otra serie de palabras y decretos de nuestro Señor. No sé si me esté dando a entender. Por ejemplo, podemos pensar, Dios dice que por su llaga fuimos sanados y ya con eso. No. ¿Qué hay detrás de esta expresión? ¿Qué dijo antes? ¿Qué mandatos dio antes? Aún se preocupó por decirnos qué deberíamos comer para mantener la salud. Pero eso a veces no lo entendemos. Por eso es muy importante, aunque bien cada vez que leemos el TCD, vamos leyendo una porción y podemos leer la Biblia en un año para tener un perfecto entendimiento de cómo obra el Señor. Porque a veces decimos, es que no entiendo. Es difícil entender una mente infinita con una mente finita como la nuestra. Pero nos da una verdadera pauta, nos da claridad, nos da una mente amplia de cómo actúa el Señor y quién es el Señor y por qué hace las cosas. Es muy importante que tomemos esto en cuenta. Así sucedió con una mujer que tenía un grave padecimiento. Es una narrativa que ustedes han leído seguramente que varias veces o la han escuchado. Y se trata de esta mujer que tenía nada más ni nada menos que 12 años con un grave padecimiento. Ella había visto médicos, había sufrido con médicos, se había gastado todo su capital, todo lo que tenía se lo había gastado. ¿Y qué creen? No había visto resultados favorables en cuanto a su padecimiento. 12 años. Nosotros llevamos, tratando de aterrizar lo que estoy hablando, nosotros llevamos casi 6 meses en confinamiento, quizás algunos ya sin empleo, quizás sin recursos, y comienza la desesperación y comienza la angustia. ¿Cómo fomentar nuestra fe? No porque yo te lo esté diciendo, yo quiero animarte, pero quiero darte un fundamento, porque la palabra de Dios es fiel, porque la palabra de Dios es verdadera y Él no nos desamparará, no nos dejará, siempre estará con nosotros. Estas son pruebas y esa prueba me permite percibir que Dios se está fijando en mí. No es algo que el Señor de pronto decretó y a ver cómo se las arregla, no. Está viéndonos a sus hijos cómo crecemos, cómo avanzamos, cómo maduramos justamente en la fe. Pero nosotros necesitamos ser constantes. Entonces decía, tenía 12 años esta mujer y es justamente lo que vamos a leer el día de hoy. Flujo de sangre era su problema. Recordaremos que el Levítico nos habla justamente de que una mujer con flujo de sangre se la llamaba inmunda y no tenía la posibilidad de salir. No se tenía la posibilidad de mezclarse con la sociedad porque todo aquel que la tocara, todo aquel que tuviera contacto con ella, se volvía de la misma manera inmundo. Esto estaba decretado justamente por nuestro Señor. Quizás su enfermedad se debía a una crítica hemorragia interna o quizá producto o consecuencia de algún tumor. Eso es justamente lo de menos. El punto es que ella estaba enferma. El punto es que ella estaba quizás en agonía, y esto le permitía anhelar un milagro. Y ella tomó acción. No solamente se quedó en su casa, seguramente que había orado muchas veces, seguro que había rezado, seguramente que había clamado al Señor, pero ahora ella toma acción cuando se entera quién es el Señor Jesucristo. Cuando alguien le dice quién es el Señor Jesucristo, recordemos justamente que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Alguien le comentó, alguien le dijo,
alguien creyente que sabía que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo el que estaba bajando, que estaba descendiendo a la tierra. Entonces ella presta, salió de su casa y se enfrentó a la multitud, se enfrentó a una sociedad que la ofendía, a una sociedad que de pronto la apartaba, la repudiaba. No le importó, como a veces cada uno de nosotros en ciertos ámbitos no hablamos del Señor porque ¿qué van a decir? Se van a burlar. ¿Qué van a decir de nosotros que somos unos religiosos? No, no le importó. Ella fue por su milagro. Y justamente esta mañana tiene que ver justamente con impulsarte, con animarte a ir por tu milagro. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu circunstancia, tú tienes que ir por tu milagro porque, ¿qué crees? Hay una respuesta en Cristo Jesús. Porque donde está Cristo, donde llega Jesús, las cosas se magnifican, se cambian, se transforman. Donde Cristo está, cosas impensables suceden. Y si Cristo Jesús está en tu corazón y está en tu hogar, cosas grandiosas van a suceder. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. En el contexto de este pasaje, el Señor Jesús venía de Decápolis. ¿Qué quiere decir Decápolis? Una ciudad conformada por 10 ciudades distintas, ciudades helénicas convertidas por los griegos. De haber echado fuera, venía de haber echado varios demonios. Ustedes conocen también ese pasaje de los cerdos. Él venía de ahí. Cuestión que inquietó justamente a esa población y lo corrieron al Señor Jesucristo. Ellos tenían en apariencia una paz. Habían sabido convivir con esos demonios en esa ciudad. Pero el Señor Jesús, al sacarlos, trastornó el ambiente de esa ciudad. Cierto, para bien, pero ellos no lo habían detectado y le pidieron al Señor que abandonara. Entonces, cruza el mar y viene a esta parte. Vayamos entonces a este pasaje conocido, te decía hace un momento, por muchos. Está en Marcos 5:21 hasta el 34. No lo vamos a leer de corrido, lo vamos a leer poco a poco para tratar de entender cada uno de los puntos importantes que a veces dejamos de lado, no miramos, porque quizás no tenemos toda la atención que deberíamos tener, o no clamamos al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir y a entender punto por punto qué hay en el fondo de todo esto. Porque si bien es cierto, la lectura de la palabra es importante, también lo es el hecho de discernir, de entender paulatinamente lo que allí sucede y sobre todo lo que Dios nos está hablando, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es eficaz, es buena. Bien, dice entonces el verso 21. Pasando Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Cuando uno ve a Cristo, cuando uno lo ve a través del Espíritu Santo, uno no tiene otra cosa que postrarse. Yo no sé cuántos con esta última alabanza se postraron para recibir al Señor, para tenerlo en el corazón, para que grandes cosas sucedan dentro de cada uno de ellos. Dice el verso 23, y lo rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo más importante en la vida es justamente ser salvos. A veces nos confundimos y creemos que la respuesta, la solución a nuestra problemática, sea económica, sea de salud, del ámbito que sea, es lo más importante y nos enfocamos en ello. Lo más importante es enfocarnos en que tenemos tú y yo la gran salvación de parte de Dios. Y eso nos hace felices. Lo demás es una añadidura importante en su momento, pero añadidura al fin.
Y me llama la atención, y este es el primer ejemplo de este milagro de la hija de Jairo y de Jairo mismo, que dice que la hija estaba agonizando. Cuando de pronto, desde el punto de vista emocional o mental, estamos agonizando, estamos en los últimos momentos, decidimos abandonar la palabra, decidimos abandonar a nuestro Señor y dejamos de leer y dejamos de congregarnos cuando estamos agonizando en ese sentido. Pero es exactamente cuando tenemos que buscarlo con más ahínco. Es importantísimo. En la medida de la agonía, en la medida del sufrimiento, del padecimiento, debe ser la búsqueda continua del Señor. ¿Me estás escuchando? En la medida de tu agonía, es en la medida en que debes buscar al Señor y lo vas a encontrar. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Una gran multitud. Yo me imagino, para tener un poco de referencia, como si estuvieras en un estadio, el Estadio Azteca, 100,000 personas, y esas 100,000 bajaran a la cancha y siguieran al Señor Jesús, o te siguieran a ti. Eso es una gran multitud, y le apretaban. No había una ¿cómo decirlo de la mejor manera? No había un protocolo para seguirlo. No había una sana distancia de 1,5 metros, de 2 metros. No, lo apretaban al Señor. Todos querían verlo. ¿Por qué? Porque había bajado el Hijo de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años, como lo dije hace un momento, padecía de flujo de sangre, 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba lo peor, llegó a él. Cuando uno tiene un problema, una escasez, una enfermedad y aún una contrariedad, trata de contrarrestarlo con su fuerza o con su inteligencia. Hace uso de su expertise, de su experiencia. Antes me fue de esta manera y con este conocimiento personal logré salir avante. Seguramente que sí, pero no te has dado cuenta que estaba sustentado justamente por el Señor. Pero hay ocasiones en que específicamente tenemos que buscar en la palabra la respuesta a nuestra problemática. La pandemia, según los científicos, va a continuar por mucho tiempo, pero el punto no es la pandemia. Ese no es el grave problema. El grave problema es la actitud que cada uno de nosotros tiene para superar, para enfrentar, no para huir de ella, sino para enfrentar este confinamiento y la pandemia. Les hablaba el viernes anterior a los hombres, a los sacerdotes del hogar, justamente acerca de todo esto, de ser hombres íntegros, hombres de verdad, hombres espirituales, porque a veces lo espiritual a los hombres no se nos da. Y no es que no se nos dé, como que no ponemos la suficiente atención, porque de lo espiritual viene lo práctico. De lo espiritual viene lo práctico. No está separado. No es una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser pragmático o práctico. No, quieres ser práctico y suficiente, atiende lo espiritual. Muy bien. Algunas veces nada sucede, sino al contrario, se pone peor el asunto. Esta mujer había confiado en sus posesiones, había confiado en el médico y nada ocurría. Antes se veía peor, estaba devastada. Ya estaba en las últimas, en el sentido quizás de la desesperación. Desesperación viene de desesperanza, falta de esperanza. Seguramente ya no creía en nada. Sin embargo, llegó su momento, llegó su tiempo, porque Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros en donde nos habla a través del Espíritu Santo, en la Escritura, en la oración, en la prédica, y entonces reaccionamos, como es justamente lo que trato de transmitir con esta enseñanza, que podamos levantarnos, que podamos despertar y entender justamente lo que Dios nos está hablando de manera
personal a cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte un favor. Abre un momento tu espíritu. Abandona tu enfoque de problemas, de respuestas humanas. Abre un espacio para el Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra, que esta lectura te habla de manera personalizada. Porque Dios legó esto, heredó esto justamente para que muchos años después tú y yo lo pudiéramos leer y la fortaleza del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo te llenara de esperanza, de fe, y en esa medida tú actuaras en bendición y honra, primeramente para Cristo Jesús y después para cada uno de nosotros. Señor, háblanos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, repito, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo? Mucha gente no ha oído de Cristo Jesús o lo ha oído de manera tergiversada. Un Cristo, un Dios legalista, un Dios que no perdona los pecados, y eso es una enorme mentira. Necesitan escuchar esta sana enseñanza, esta sana doctrina que viene de la palabra para que entonces crean y sean salvos como tú y yo lo somos el día de hoy. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Vino por detrás, no trató de ser protagonista, no se puso frente a él en forma retadora, diciéndole, ¿me sanas? Si realmente eres Dios, sáname. No, ella sabía que aún mirándolo de espaldas, ella iba a tener contacto con Dios mismo para encontrar su salvación. De pronto caemos en la cuenta de que estaba buscando la sanidad, pero leamos para no suponer, sino para entender puntualmente lo que esta mujer buscaba en primera instancia. Y por detrás, entre la multitud, tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Seré qué? Seré salva. Ese es justamente lo primero que quería esta mujer, ser salva, porque lo demás venía acompañado. Es decir, por consecuencia, la sanidad, la prosperidad, la inteligencia, la salud, viene por consecuencia de la salvación. Lo primero, por eso me gozo con la salvación que Dios nos ha otorgado. Ya nos dio lo más importante. Ahora sí, vamos y clamemos por lo demás, por las añadiduras. Está bien, pero Él se va a encargar de dárnoslo. Pablo nos dice, quiero ser muy enfático en esto, Pablo nos dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Romanos 10:14, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y también nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Seguramente, entre otras cosas, oyó promesas de sanidad. Seguramente había leído esta mujer el primer libro de Samuel en el capítulo 1, versos del 1 al 20, donde el Señor a una mujer que no podía tener hijos, Ana, le da un hijo. Seguramente lo había leído y entonces ahí venía justamente parte de su confianza. Claro, toda la escritura nos habla de estos milagros, no solamente este de Ana, pero solamente por citar uno. Seguramente lo llevó en el corazón. Por ejemplo, el día de hoy, en nuestro TCD, estamos leyendo Jeremías 29, nos dice en el verso 5, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Si esto yo lo llevo solamente a mi corazón como un pequeño verso,
para ir hacia adelante, está bien, pero yo necesito entender qué hay detrás de esta palabra. ¿Cuál es el contexto bíblico de toda esta palabra? A muchos de pronto nos gustaría entender, como ahora estamos estudiando, Apocalipsis. Y para muchos, yo me incluyo, a veces es un poco entendible, y digo poco en cuanto a cantidad, es poco entendible Apocalipsis para nosotros. Pero ¿sabes muchas veces por qué? Porque no conocemos el contexto de todo lo que habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente leemos un capítulo, solamente leemos un libro y no podemos desprendernos del fundamento que viene detrás de todo ello, para tener una mejor percepción de la palabra, de cómo actúa el Señor y por qué actúa. Y cuando actúa, necesitamos conocer toda la palabra. Es útil para redarguir, para enseñarnos. Toda la Escritura. Entonces, no te conformes a veces solamente con leer tu devocional. Es muy importante, claro que sí. Es el pan de cada día. Pero también en la parte superior izquierda de cada uno de nuestras páginas viene cómo leer la Biblia en un año. Y es muy importante que tú y yo leamos en un año la palabra para tener un mejor entendimiento. Nosotros no podemos decir que Dios no obra, nosotros podemos decir que Dios no se preocupa por nosotros cuando no tenemos todo el contexto y de cómo se preocupó desde que sacó a su pueblo de Egipto, desde que creó a Adán y Eva, si me permites. Siempre ha estado preocupado por sus hijos, siempre ha estado visualizando qué hacemos para corregirnos. Muy bien, pues sigamos entonces leyendo. Ella dijo, si tan solo tocare el manto. Esto me lleva a una gran reflexión. Y la reflexión es la siguiente. Necesitamos imaginar cada uno de esos milagros como ya hechos. Ella imaginó antes de tocar el manto. Dijo, si tocare el manto. ¿Por qué no ahora mismo dices, si esta pandemia acaba, ¿qué voy a hacer? Necesito estar preparado. Si esta pandemia termina mañana, ya estoy planificando lo que voy a hacer. Si mañana encuentro el trabajo, ya sé qué voy a hacer. Si mañana obtengo la sanidad, sé cómo debo ahora comportarme a partir de ello. Comienza a imaginar tu milagro. Atrapa tu milagro. Corre por tu milagro. No sé, que no te canses de pedirlo. ¿Sabes qué? Es tan importante, y esto lo digo con prudencia y con mentalidad mía, quizás ese milagro se está cocinando de la mejor manera. Por eso lleva un tiempo de reposo, de cocimiento. Por eso, porque es tan grande ese milagro que Dios va a hacer en ti y en mí, que se lleva un tiempo. No porque Dios no lo pueda hacer en un instante, claro que lo puede hacer, pero en ese proceso de que llegue el milagro, de que se vea cristalizado, está tu crecimiento y está el mío. Está el mostrar quién en verdad somos cada uno de nosotros, si creemos o no creemos, si somos cristianos temporales o somos cristianos eternos. Eso es muy importante. Muy bien, entonces ella lo imaginó primero y fue tras ello, porque ella ya lo había visto. Si mucho me apuras, quizás había imaginado, ayudada por el Espíritu Santo, para imaginar la escena a la que se iba a enfrentar. Iba a traspasar a toda la gente. Seguro, no lo narra, pero seguro la gente al verla la conocía y decía, ahí viene la mujer impura, no la dejen pasar o apártense de ella. Pero a ella no le importó. Quizás hubiera sido hasta apedreada, pero no le importó. Ella se fijó un objetivo, vio a Jesús, vio su milagro y fue tras él. Y tú y yo de pronto creemos que solamente con un momento de oración el Señor está obligado a hacer lo que ha prometido. No es así, mis amados.
Por eso tenemos noches de oración a las 8 de la noche los viernes por la oración congregacional. Qué importante es que todos nos sumemos a tu necesidad. Aunque déjame decirte esto, tú y yo como pastor, tú como oveja, somos para Dios exactamente igual. Escucha la voz igual, con la misma importancia, con la misma intensidad. Por eso a veces cuando alguien me dice, ore por mí, pastor, pues ¿no has orado tú por ti? ¿Crees que mi oración tenga mayor efectividad, mayor poder? No, el que yo ore por ti me muestra que soy como Jesús, atendiéndote, amándote, sumándome a tu necesidad. Eso sí lo entiendo perfectamente. Pero no debemos depender de otro intercesor que no sea el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo es nuestro intercesor. No hay pastor que valga más o que ore mejor que tú, o que llegue más cerca de Dios que tú, que tienes la necesidad. Imagínate que esta mujer hubiera ido con los de las sinagogas, oren por mí. Bueno, tal vez es apacentar tu alma, tu angustia, pero a lo mejor no hay resultados. Pero cuando tú vas hacia Jesús directamente, el Padre obra como obró en esta mujer. Muy bien, pues esto que te digo del flujo de sangre está en Levítico 15:19. 7 días, dice la Escritura, estará recluida. Quien la tocare será inmundo. Esta mujer tenía, de nuevo te lo pongo, 12 años. ¿Qué tiempo tienes tú pidiendo tu milagro o padeciendo una necesidad? ¿Qué tiempo tienes padeciendo una enfermedad o una escasez? No es que vayas a esperar 12 años, pero a veces un día se hacen como 12 años, ¿no es cierto? Yo quiero entenderlo como tú lo padeces. También el esfuerzo que implicó el acercarse. Seguramente alguien le dijo, ¿a dónde vas? Voy con el Señor Jesús, quiero ser salva. No, hombre, está muy ocupado. Mira cuánta gente hay. No te va a poder atender, no vas a poder pasar. Siempre hay voces. Y no digo que sea una mala intención, pero usando la lógica humana, no, hombre, ¿cómo crees que va a hacer este milagro? ¿Cómo crees que te va a atender? Si Dios te lo dijo, Dios lo hará. Si es promesa de Dios, ahora, con todo respeto, la responsabilidad del cumplimiento es del Señor, ya no es tuya, porque Él lo dijo y yo le creo, Él hará. Muy bien. Ahora que eres salvo, deja de lado todo el trabajo, todo el enfoque a las diferentes ocupaciones y dale un tiempo de intimidad con el Señor. Platica con el Señor. De pronto hemos escuchado la llevada y traída expresión de orar y eso ha cauterizado nuestro corazón. Creemos que la oración es árida, que es aburrida. Yo te digo algo. Vamos a buscar un sinónimo de orar y digamos platicar, conversar, tener intimidad con el Señor, que justamente es lo mismo. Pero a veces cuando refrescas un poquito las palabras o los conceptos, como que la mente se abre un poco. Y esa es justamente la idea. La palabra tiene que ser fresca. Una palabra fresca, no para quitar el sentido de la misma, pero sí quizás la forma, a veces en que la expresamos, en que la decimos. A veces somos un tanto acartonados en la manera de expresarla. Muy bien. Verso 29. ¿Estás listo para escuchar esto? Dice que después, el verso anterior, después de tocar su manto, y ahora el 29 nos dice, abrocha tu cinturón, por favor, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y enseguida tu empleo llegó.
y enseguida tu sanidad estuvo en tu cuerpo. Y enseguida los problemas familiares, el poco entendimiento nuestro de la palabra, la sequedad, la angustia, la depresión, se fue. Y enseguida, tómate de un verso 29, y solamente lo digo como referencia, no es solamente el verso 29, pero ahí está uno de los puntos, y a través de toda la escritura, como dije hace un momento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay cada escritura que te abre los ojos, que llena tu corazón, si tu espíritu está dispuesto. Oh, cuánto amamos al Señor, como le cantamos en la última adoración. Oh, mi Señor, queremos conocerte, Padre, pero conocerle implica pasar tiempo con Él, dedicarle tiempo a Él, dedicarle tiempo a Él. Es tan importante la lectura de tu devocional, pero la Escritura dice que el oír la palabra, abro un breve paréntesis, claro que es importante la lectura de la palabra, pero te tengo algo importante que decir. Dice la Escritura que el oír, cuando tú y yo leemos, llenamos nuestra mente, muy importante, de su palabra. Pero cuando la oímos, alimentamos nuestro espíritu. ¿Qué dinámica te puedo sugerir? ¿Y qué dinámica de pronto yo hago? Leo en voz alta la palabra, y entonces no solamente estoy llenando mi mente, ahora estoy llenando mi corazón, mi espíritu, porque mi espíritu a través de mis oídos está llenándose de la palabra. Si yo leo en voz alta, estoy escuchando, y dice la Biblia que por el oír, esto no lo estoy inventando, solo lo estoy interpretando de acuerdo a lo que dice la Escritura. No basta solamente la lectura, es el escuchar de la palabra. Por eso lee algún verso que te llame la atención, léelo en voz alta para que te alimente. Por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos sanados. Estoy llenando mi espíritu de esperanza y de fe para esperar justamente con paciencia, y con paciencia es con de tu existencia, verso 29 de la narrativa de tu existencia, de tu vida, de tu caminar. El verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre secó. Enseguida, wow, 12 años esperando con recursos humanos una sanidad, viendo especialistas, viendo seguramente, estoy imaginando, por favor, programas de radio y de televisión, de nutrición, tips para mejorar, haz esto. Y seguramente, como siempre sucede, hay amigos, hay familiares, tómate esta agua, la sacas en la mañana, la preparas con un palito rosa, la sacas a orear y entonces te la tomas. Y remedios, agua de tlacote como hace unos años, agua de esto, pon esto, haz esto. Y a lo mejor lo hacía. Y 12 años sin que nada sucediera. Pero vino el Señor Jesús y entonces tuvo su milagro. Como yo declaro que si tú no permaneces solamente sentado, sino vas por tu milagro, lo vas a tener. Dios no es el que hace todo, lo puede hacer, pero no necesita, sino quiere nuestra participación, porque en esa participación hay un esfuerzo y hay un consecuente crecimiento de cada uno de nosotros. Así que leamos en voz alta, porque no solamente es declararlo, no solamente es leerlo, es también declararlo. Cuando yo lo leo, lo declaro como algo cierto. Y nuestra boca tiene poder. Nuestra boca tiene poder, pero necesitamos declararlo. Como esto que estuvimos cantando. Si lo hubiéramos leído solamente como una alabanza,
claro que se siente muy bien, quizás llene tus emociones y las mías, pero tal vez no la convicción y el haber estado cantando alabanzas, decretando alabanzas, eso nos hace más fortalecidos. Muy bien. La gente peca por falta de fe. ¿Sabías eso? Sí, hay tentaciones, pero caemos en las tentaciones por falta de fe. Es decir, no creer lo que el Señor habla en la Escritura, aún aquello de lo cual nos previene, aquello en lo cual, aquel peligro en el que podemos caer por falta. No es cierto eso. Ni hay infierno. Mucha gente lo dice así. Ni hay infierno. El infierno está aquí. La Biblia dice que lo hay y yo lo creo. Así de simple. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No es que el Señor Jesús ignorara quién le había tocado. Él sabía la historia de esta mujer. Él sabía que esa mujer se iba a presentar en ese momento, en ese día, en ese lugar, para pedir un milagro. Él lo sabía, él lo sabe todo. Simplemente él quiso que la mujer, de en medio de la multitud, se expusiera, saliera como testimonio de sanidad. De sanidad. En ese momento, porque hay ocasiones, y lo leemos en la Escritura, que el Señor no quería que se difundieran los milagros que él hacía. Pero en este caso, él habla quién es esa mujer, y la mujer sale de en medio de la multitud y se arrodilla delante del Señor y le reconoce como Dios y le reconoce como Rey. Cosa que a veces nos falta cuando el milagro se da y ahora no regresamos para dar gracias, como aquellos leprosos. Solo uno regresó. Y a veces vamos a la congregación, el primer día nos llena de gran emoción, decimos que lo vamos a seguir, decimos que nuestra existencia le pertenece a Él, pero tristemente pasan los días y nos vamos alejando de nuevo, porque ahora en apariencia ya no hay necesidad. Subrayo en apariencia, porque la primera necesidad que tú y yo tenemos no es la sanidad, no es la provisión, es la salvación para verle a Él, para acercarnos a Él. Y solo aquellos que son salvos pueden tener contacto con el Padre a través del único que nos salvó, el Señor Jesucristo. Jesús pregunta quién me ha tocado, no por ignorancia, sino para que la mujer saliera, repito, de entre la multitud. Bien, verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¡Wow! La mujer dice que temiendo y temblando, teniendo seguramente un temor reverencial, ponerme delante de Dios. ¿Te has imaginado de pronto que un día vamos a estar delante de la presencia del Dios mismo? Yo creo que tú y yo temblaríamos por muchas circunstancias. Personalmente, quizás yo, por sentirme indigno aún en el cielo, y decir, yo parado frente al Rey, al hombre, al Dios perfecto, al Dios sin pecado, sin mancha, no puede ser. ¿Qué he hecho yo de bueno? No es por obras para que nadie se gloríe por ello. ¿Pero quién soy? Pues soy su hijo. Y tú eres su hijo. Temblando. ¿Qué emoción tan grande debemos tener cuando estamos en la presencia de Dios? Si tú y yo, cuando estamos en ese momento de intimidad,
en la que nos toca el Espíritu Santo y lo sentimos, no temblamos, no nos inquietamos, quizás hayamos perdido la capacidad de asombro, quizás hayamos perdido la sensibilidad. Por eso a veces estamos en la congregación, está la alabanza, pero a todo lo que da está la presencia, desciende el Espíritu Santo, se mueve con todos y hay gente que está impávida, está así. No le gusta, no permanece. Y eso es una verdadera tristeza. Verdadera tristeza. Entonces, esta mujer nos enseña, este pasaje nos enseña muchas cosas. Estas son las que yo entendí, las que yo asumí el día de ayer al prepararlo. Pero seguramente para ti están preparadas otras revelaciones en el mismo pasaje. Yo te ruego que no vayas a pensar, bueno, es que ya me lo leyeron, ya me lo desmenuzaron, ya me dijeron de qué se trata. No, no te conformes con ello, por favor. Tú tienes que leerlo a solas, en la presencia del Espíritu Santo. Y seguramente Él te va a dar otros puntos que yo estoy omitiendo, que yo no entendí. Jesús aclara públicamente que la fe de la mujer había contribuido al milagro. Había contribuido al milagro. Tu fe contribuye al milagro. No quiere decir que sin fe no te va a hacer el milagro. Dios es soberano y Él sabe por qué lo hace. Hay mucha gente que no cree y recibe milagros, de verdad. Pero sería más apasionante estar esperando, tener una expectativa de milagro y verlo cristalizado y verlo materializado y comprobar que lo que creemos es verdad, es verdad. Cristo vive, porque déjame decirte, muchos creen en la crucifixión del Señor Jesús, pero no creen en su resurrección. Hay sacerdotes y tal vez pastores que hablan de Cristo, pero no creen en la resurrección. No hablan de un Cristo resucitado y eso es lamentable. Por eso tú y yo necesitamos leer toda la Escritura para conocer el caminar. ¿Sabías que el Espíritu Santo está desde el capítulo 1 y los primeros versos de Génesis? El Espíritu Santo no está a partir del Pentecostés. No está a partir de que Jesucristo fue bautizado. El Espíritu Santo está desde el inicio. Estaban los tres. Estaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso tenemos que entenderlo y caminar en ello. Y Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Claro que estaba en el Antiguo Testamento. Decenas de escrituras nos hablan del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante que le demos continuidad a lo que leemos y conozcamos el contexto. La curación fue completada después de la salvación. La curación fue completada después de la salvación. Por eso es muy importante, primeramente, la salvación y por consecuencia viene la curación. Porque solamente la salvación te da la seguridad, la certeza de estar en el cielo. ¿En dónde estás buscando respuesta a tus aflicciones y tus enfermedades o tu escasez? Es una pregunta que requiere respuesta y tú la tienes ahí en el corazón. Dependiendo del grado de tu fe, es la respuesta que vas a dar. ¿Dónde está la solución a cada uno de tus problemas, de tus aflicciones? Y la misma que estamos padeciendo hoy. Esto no se trata de suponer que tienes una aflicción. Todos la tenemos. Todos tenemos una aflicción por estar encerrados. Ahora es de qué manera la estamos enfrentando. Hoy es un día muy bueno para buscar desesperadamente al Señor. En este sentido del que estoy hablando, es importante la desesperación. Es decir, no veo el milagro, pero voy por él. Voy por él. Lo comienzo a imaginar y lo imagino
acorde a lo que está escrito. No lo imagino de acuerdo a mi perspectiva y a mi conocimiento. Lo tengo que imaginar acorde a lo que leo, a lo que Dios estableció. Ahora implica hacer lo que corresponde. Ir de rodillas ante el Señor, desenfocarte de aquello que te niega el milagro y solamente ponerte delante del Señor para recibir la verdad. La mujer no dijo, si es que Dios quiere, seré sano. Si es que es de Dios, entonces se va a dar. Ay, a veces pecamos de conformismo y confundimos. Todos necesitamos luchar por nuestro milagro, luchar en buena lid y acorde a lo que Dios establece. Hay chicas que no se han casado y están esperando que venga el caballero en el caballo y se las lleve. No va a suceder, tristemente. Tú, señorita, si tienes ya más de 30 años, tú necesitas ir a buscar. Tú necesitas ver, relacionarte y no decir, pues es que si es de Dios, entonces va a venir alguien y va a tocar y va a preguntar, hey, ¿aquí hay alguna soltera que quiera casarse? No va a suceder. Decía yo en cuanto a la sanidad. Bueno, pues estoy enfermo. Si Dios me quiere sanar, que me sane. No, tú tienes que ir a buscar al médico. Que Dios te lo proporcione, que Dios te diga quién, que te dé paz. Lo puede hacer de la otra manera, por supuesto, pero eso es su potestad. Ni tú ni yo tenemos, creo, a lo mejor tú sí, yo no, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento para saber cuándo sí y cuándo no. Esa es potestad de Él. Yo hago lo que me corresponde, lo que me dicta la palabra. Así pues, ahora, esto de los novios, las de 15, tranquilas. Ustedes sí tienen que estar esperando. 15, 16, 17 años. No se me aloquen. Todavía no es su tiempo. Dios les mostrará cuándo. Y la mayoría de los jóvenes quieren preguntar y que los adultos les contestemos y le demos la respuesta. No, es Dios quien te la va a dar. Es Dios quien te lo va a mostrar. ¿Cuál es tu necesidad? Clama a Él y Él te responderá. Nos gusta esta parte del verso porque no es todo completo. Nos gusta porque nos dice, clama a mí, yo te responderé. Sí, pero entonces tú necesitas ver cuándo. Este es un epílogo. Este es un final de algo. ¿Me estás escuchando? No es el principio. Solo clama y yo te doy. No. Hay un fundamento. Hay un contexto detrás de todo esto. Para que entonces ahora clames, busca tu santidad, busca tu limpieza, ahora clama y viene el milagro. Así de sencillo. Ahora mismo vamos a clamar por tu milagro. ¿Cómo ves? Quiero que pongas en tu mente esa necesidad. No la consideres mínima. Es una necesidad y Dios desea suplirla. ¿Cuándo? Eso es potestad de Él. Pero déjame orar por tu milagro. Primero vas a poner, por favor, en la mente tu necesidad. Vas a considerarla. Después vamos a imaginar qué va a pasar viniendo ese milagro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? Lo vas a empezar a imaginar. Ahora, si cómo va a ser está sustentado por algún pasaje de la Biblia o por algún verso que está escrito, será mucho mejor. Cierra los ojos, por favor. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que me están escuchando. Señor, yo no hablo al aire. Yo no hablo por hablar. No es mi imaginación humana. Es mi imaginación espiritual la que quiere ver el milagro sustentado por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que cada una de las peticiones de cada uno de mis hermanos es suplida a tu tiempo y en tu forma, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú estás escuchando, Señor,
esas peticiones aún en la mente de cada uno de mis hermanos. Y que cada vez que escuchen, cada vez que lean la escritura y encuentren la respuesta a sus peticiones, la puedan expresar, la puedan decretar verbalmente, en voz alta, y que esto penetre en su espíritu, Señor, porque tu palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra, el oír de la palabra, al oír de la palabra, no de otras respuestas, no de otras soluciones, sino del oír de la palabra. Padre, tú eres suficiente para darnos aquello que necesitamos, bendito Dios. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de estos hogares, bendito Dios, en cada uno de su cuerpo, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Si tú me estás viendo por primera vez, si tú estás escuchando una prédica por primera vez y te conectaste y no lo hiciste antes, estás en el mejor momento de tu existencia, te lo garantizo. Y no porque tu servidor esté hablando, sino porque el Espíritu Santo está en esta esfera, está en esta atmósfera. Y yo te voy a pedir que repitas conmigo, porque hoy deseo, de verdad, y muchos de los que me están viendo también lo desean y se suman para hacer una sinergia, una fuerza espiritual, para que la salvación llegue a tu corazón, para que la salvación llegue a tu casa. Padre bendito, repite conmigo, Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por saber que yo tengo una participación en cada uno de los milagros. Y hoy yo tengo una participación en mi salvación, no por obras, no es así, pero quiero participar rindiéndote mi corazón, rindiendo mi voluntad. Perdóname, Señor, por mis pecados. Perdona por cada uno de mis errores. Yo te recibo, Señor, y declaro verte como Señor y Salvador, porque no te quedaste en la cruz solo para lavar mis pecados, que es muy importante, sino para darme ahora una nueva expectación de vida, bendito Dios. En el nombre de Jesús te declaro como mi Salvador y como un Cristo resucitado. Amén. Amén. Muchas gracias. No veo. Se borró. Si en verdad deseas algo, nunca desistas de alcanzarlo. El domingo próximo, recuerda, octavo aniversario. Octavo aniversario. Y a las 10 de la mañana nos vemos en las instalaciones de La Roca para salir en caravana. Y a las 11 estamos transmitiendo para aquellos que no salieron, para aquellos que se quedaron. A las 10 es la a las 10 es la transmisión, perdón, voy a corregir. Hagan de cuenta que no escucharon absolutamente nada. Voy de nuevo. El próximo domingo tenemos la celebración de nuestro octavo aniversario y lo vamos a celebrar con una caravana. Previamente han registrado sus automóviles, previamente han mandado ya sus videos. Ya no vamos a recibir ninguno, puesto que la edición nos lleva mucho trabajo. Entonces, próximo domingo a las 10 de la mañana, para aquellos que se queden en casa, vamos a comenzar nuestra transmisión de la prédica. Y después vamos a pasar unos videos acerca de la caravana y lo que fuimos haciendo. Que Dios te bendiga. Abraza a tu familia en esta mañana. Te mando un beso a ti que estás en este lugar, tú que me estás viendo. Te quiero mucho. Cuídate. Hasta pronto.